Hola, soy el profesor Israel. Para hoy tenemos la lección 1, razones y proporciones, sección 1, razón y razón inversa, sección 2, razones equivalentes y razón en su mínima expresión. Vamos a ver las definiciones y cómo se comportan. Vamos a ello. Tenemos la definición de razón. La razón matemática es un vínculo entre dos magnitudes que son comparables entre sí. Quiere decir entonces que tenemos dos valores numéricos y que tienen un vínculo, una relación, y los puedo comparar. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. Para preparar un termo de café con leche, se vierte 3 tazas de café y 1 taza de leche. Expresar la razón entre el número de tazas de café y tazas de leche. Vamos a encontrar la solución. Entonces dice que vamos a preparar un termo y vamos a colocar una cantidad de café y esa cantidad ya me la da, que es de 3 tazas, y voy a colocar una cantidad de leche que es 1 taza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la relación? El vínculo que los une es el termo. ¿Y quién es la comparación? Pues las tazas de café y las tazas de leche. Entonces puedo decir lo siguiente: la relación entre tazas de café y leche es de 3 a 1. Quiere decir que aplico 3 tazas de café a 1 de leche. Y con eso preparo mi termo de café con leche. Bien, la relación de 3 a 1 se puede escribir 3, 2.1. Ese 3, 2.1 se va a llamar razón y se lee 3 es a 1. Entonces la respuesta sería que la razón de las tazas de café y las tazas de leche sería de 3 es a 1. Y ahí está, miren, es bien sencillo. Vamos a ver los términos de una razón. La razón entonces tiene el valor de la A y el valor de la B, que sería el 3 y el 1. El valor de la A va a recibir el nombre de antecedente y el valor de la B va a recibir el nombre de consecuente. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que entendamos mejor el concepto de razón. Tenemos el ejemplo 2 y nos dice: se requiere preparar una salsa rosada para emparedado de pollo. Según la receta, se debe mezclar por cada 3 cucharadas de salsa de tomate 5 cucharadas de mayonesa. Entonces nos pide lo siguiente: represente la relación entre la cantidad de cucharadas de salsa de tomate y de mayonesa. Entonces vamos a hacer una figurita para que podamos sacar la relación entre ellas. Vamos a encontrar la solución y tenemos entonces la salsa rosada. Nos dice que vamos a aplicar 3 cucharaditas de salsa de tomate y de mayonesa vamos a aplicar 5 cucharaditas. Entonces la respuesta es rapidito, aquí la sacamos rápido. La respuesta sería entonces 3 es a 5. Esa sería mi razón. Miren, es bien sencillo. Solo hay que ver los valores que se están vinculando, la relación que hay entre ellos, y de ahí entonces leo cómo va a ir esa relación. En este caso me dice las cucharadas de salsa de tomate con respecto a las cucharadas de salsa de mayonesa. Y ahí está, miren, es bien sencillo. Tenemos otro ejemplo y nos pide entonces: en cada situación exprese la razón correspondiente a la forma A es a B. Y tenemos el inciso A: por cada niñas hay niños. Razón entre niños y niñas. Por cada niños hay niñas. Encontrar la razón entre niños y niñas. Bien, esos espacios que tenemos en blanco, entonces los vamos a llenar con la información que tenemos en la parte de arriba. Vamos a encontrar la solución. Entonces nos dice que por cada niñas, entonces ¿cuántas niñas hay? Las cuento. Hay 5 niñas. ¿Cuántos niños hay? Hay 2. Entonces la razón sería 5 es a 2. Miren, es facilito, ahí tenemos la razón. Vamos a hacer el inciso B. Entonces voy a contar los niños. Hay 2 niños y hay 5 niñas. Entonces la razón entre niños y niñas es de 2 es a 5. Miren, tenemos una razón inversa ahí. Una se escribe como 5 es a 2 y la otra como 2 es a 5. Solo cambia la forma en cómo me piden que ordene los datos. En el inciso A me dice que sea niñas con respecto a niños. Entonces por eso me queda 5 es a 2.
Y en el inciso B me pide niños con respecto a niñas. Entonces me queda inverso. 2 es a 5. Tenemos entonces la siguiente definición. Dada la razón A es a B, al dividir A entre B es lo mismo que divida A sobre B. O sea, una fracción. Se obtiene el valor de la razón. Y tenemos entonces la fracción A sobre B es un número que expresa cuántas veces es A de B. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que podamos entender mejor esta definición. Tenemos el ejemplo 4 que nos pide encuentre el valor de la siguiente razón. Tenemos el inciso A, 1 es a 2. Entonces voy a dividir 1 entre 2, que es lo mismo que escribamos un medio. Entonces el valor de la razón sería un medio. Y ahí está, miren, facilito. Vamos con el inciso B. Tenemos entonces 6 es a 8. Vamos a dividir 6 entre 8. Es lo mismo que escriba 6 sobre 8. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues voy a simplificar. Si se fijan, el 6 y el 8 ambos tienen mitad. ¿Quién es la mitad de 6? Pues ya sabemos, ¿va? Es 3 y la mitad de 8 es 4. Quiere decir entonces que la respuesta sería 3 cuartos. Y ahí está. Miren, bien sencillito, bien fácil. Vamos ahora con el siguiente. 10 es a 5. Vamos a dividir 10 entre 5. Y es lo mismo que escriba 10 sobre 5. Pero 10 entre 5 o 10 sobre 5 es un valor exacto al dividirlo. ¿Cuánto es 10 entre 5? Pues es 2. Y ahí está mi respuesta. Miren, es bien sencillo. Y ahí hicimos 3 incisos. En el primer inciso no se puede simplificar, solo escribimos un medio. En el segundo inciso sí lo pudimos simplificar y nos quedó como 3 cuartos. Y en el tercer inciso pues lo pudimos dividir. Dividimos y el valor fue exacto y tuvimos el 2. Bien, vamos a seguir entonces con las razones. Tenemos ahora las razones equivalentes. 2 o más razones son equivalentes si tienen el mismo valor. Vamos a hacer un ejemplo para entender mejor este concepto. Tenemos el ejemplo 5 y nos pide encuentre el valor de la razón y determine si son o no son razones equivalentes. Y tenemos la razón de 2 es a 3 y de 4 es a 6. Vamos a ver si son equivalentes. Entonces voy a transformar esta razón como el valor de la razón. Y escribo 2 es a 3 como 2 entre 3, que es lo mismo que digamos 2 tercios. Y como no se puede simplificar, entonces hasta ahí queda el valor de la razón. Vamos con la siguiente. 4 es a 6. Es lo mismo que escriba 4 entre 6. Si lo expreso como fracción sería 4 sobre 6. Pero si me fijo, el 4 y el 6 tienen mitad. Entonces vamos a simplificarlo. Sacamos mitad y me quedaría 2 tercios. Y 2 tercios entonces, si nos fijamos, coincide con el valor anterior. Y esto se quiere decir que estas dos razones son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor, solo que una está simplificado y la otra no. Y ahí está, esas son las razones equivalentes. Puesto que 2 es a 3 y 4 es a 6 tienen el mismo valor de razón, se dice que son equivalentes y se expresa como 2 es a 3 igual a 4 es a 6. Entonces, cuando tengamos razones equivalentes, podemos decir que son iguales. Hasta aquí quedamos con los ejemplos de las razones y ahora los dejo con los ejercicios. Tenemos los ejercicios. En esta primera parte vamos a escribir las razones inversas. Y todos estos cuadritos aquí vamos a poner los valores que nos da aquí la figura. Y en la otra parte pues solo vamos a hacer la razón. No hay que sacar ninguna inversa, solo es determinar cuál sería la razón. Vamos con la otra parte. En esta parte nos pide expresar cada razón como una fracción. Simplifique si es posible. Y si se fijan en el inciso A hay una A aquí, 16A4. Esto es lo mismo que escribamos estos dos puntos, ya lo habíamos mirado. Es la definición de razón. Lo mismo aquí, miren, le colocan los dos puntos y después pues la transforman a una fracción. Ya saben cómo se transforman a fracciones, se escribe primero como división y después como fracción.
hay que simplificarlas. Recuerden. Tenemos las siguientes razones. Hay que probar si en el inciso A esta primera razón es equivalente a la segunda razón. Lo mismo con las otras, el inciso B y el inciso C. Hay que ir probándolas a ver si son iguales. Y hasta aquí quedamos con los ejercicios. Cualquier duda me pasa.